mediciones debido a que no nos da exactamente la cantidad de adiposidad que tiene un individuo. Entonces, cada vez si los programas de obesidad o el manejo adecuado debe tener el uso de composición corporal. Esta es pues la circunferencia de cintura, es una herramienta que utilizamos en consultorio aquí y en Baupés, o sea, es una herramienta de uso pues corriente. Estos datos son los que están para Colombia y que son los que se mencionan en la guía de obesidad. Para hombres más de 90 centímetros, 94 ya se considera obesidad, exceso de grasa visceral, y para mujeres 80 centímetros, siendo 90 centímetros un indicador de exceso de grasa. Una imagen de cómo debe tomarse el perímetro abdominal. Elementos que debemos tener en el consultorio, que los tenemos en cualquier sitio para la toma de las medidas básicas antropométricas. Y lo que hoy por hoy estamos ya realizando en todos los programas y en los consultorios, y que nos da una medición mucho más exacta del impacto que está produciendo en cada individuo todas las medidas que está implementando el programa. Hablo yo de programas porque hoy por hoy a manejar obesidad se necesita un equipo multidisciplinario. Entonces hay múltiples equipos. En Colombia tenemos de SECA, InBody, los precios son múltiples, desde 30 millones el más barato hasta 70 millones, cada uno pues va midiendo un poco más de parámetros, pero pues digamos que este es como el equipo básico. Bueno, vamos a hablar de la epidemiología. La historia de la obesidad me pareció como interesante revisar en un momento determinado cuánto tiempo lleva la civilización, por así decirlo, de obesidad, o desde cuándo se conoce. Y encontré un artículo muy interesante, aquí esto solamente les menciono esto, que se han encontrado figuras desde hace más de 30.000 años, registros en el antiguo Egipto, época grecorromana, época medieval, y en todas las épocas de la historia se encontraron registros y evidencias de obesidad, pero los registros son se consideraban una enfermedad muy rara, no como hoy, que a partir de 1960, con la industrialización de los alimentos procesados, pues se empezó a generar lo que hoy conocemos como la pandemia. Los datos que voy a presentar a continuación son tomados de este Atlas de Obesidad del 2025. ¿Y por qué es importante la obesidad? Como decía el profesor Boris, pues en la primera parte vamos a hablar de factores de riesgo, y resulta que la obesidad es es un factor de riesgo común para las 4 o 5 enfermedades crónicas transmisibles más frecuentes: enfermedades cardíacas, enfermedades cerebrovascular, diabetes, cáncer y enfermedades respiratorias. Resulta que cada año se realiza una reunión de la Asamblea Mundial de la Obesidad, que es parte de la Organización Mundial de la Salud. Para el 2025 tenían proyectado o se habían puesto como meta una disminución del 25% de la muerte prematura en enfermedades crónicas no transmisibles, con datos tomados desde el 2010, y una detención en el crecimiento de diabetes y obesidad. Pues porque ya les mencioné que es un factor de riesgo para las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Y qué tenemos en este informe pues tomado del Atlas? Que si tomamos los datos, aquí están los hombres, aquí están las mujeres, aquí están los años, vemos que en amarillito tenemos los pacientes o las personas con un IMC entre 25 y 30, en este colorcito más rosadito entre 30 y 35, y mayor de 35 en este más oscuro. Lo que vemos es que las metas que se habían propuesto definitivamente no se han cumplido,
no se van a poder cumplir porque lo que se ve es un aumento progresivo de tanto sobrepeso como obesidad en hombres como en mujeres. El 17% de los hombres y el 22% de las mujeres a nivel mundial tendrán en el 2030 obesidad y más o menos el 50% de toda la población mundial tendrá sobrepeso, o sea, un IMC más arriba de 25%, de 25 unidades. Entonces, las proyecciones que se tienen, como se muestra en esta figura, es las muertes prematuras, considerado muertes prematuras, como lo dice ahí, menores de 70 años. Entonces, digamos que todos los esfuerzos que se han empezado a hacer desde hace varios años se evidencian en esta diapositiva, y es que el cáncer, por ejemplo, viene en aumento, las enfermedades cardíacas isquémicas también en aumento, el stroke en aumento, y la diabetes, que la propuesta era por lo menos tratar de disminuirla, ha permanecido un poco más estable, pero si ustedes ven, también viene en aumento. Es decir, hasta el momento, todos los esfuerzos que se vienen haciendo a través de las diferentes políticas de los países, pues no han funcionado. Entonces, esta pandemia continúa en aumento. Hice una búsqueda utilizando inteligencia artificial, buscando unas bases de datos para mostrarles un poco más pues, el impacto o el factor de riesgo que es la obesidad para cada una de las enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, en el panorama global, para cáncer se encuentra en orden de frecuencia el IMC en tercer lugar global, y para Colombia es la segunda. Para infarto agudo del miocardio es la quinta a nivel global y en Colombia es la cuarta. Bueno, estas son unas acciones que, utilizando también la inteligencia artificial a través de todos los estudios que utilizamos, realmente me los ayudaron a hacer. Estas son una de las recomendaciones. Entonces pongo acá que prevención y manejo de obesidad abdominal y diabetes como una acción prioritaria de alto retorno en 5 a 10 años. O sea, son acciones que van a impactar en una forma temprana. Para stroke, pues ustedes también ven, quinta a nivel mundial, y en Colombia la cuarta. Acciones, volvemos a lo mismo, control de obesidad como una de las prioritarias junto con otras, pero pues la obesidad sigue siendo una de las intervenciones o el control de la misma pues va a disminuir grandemente esta enfermedad. En diabetes, que el profesor Rafael ahorita nos va a hablar de la diabetes, vemos que la obesidad es el primer factor a nivel global, lo mismo que en Colombia, o sea, es el principal factor de riesgo para la producción de diabetes tipo 2. Y pues la primera acción que deberíamos ejecutar, o pues que nos ayudaría a impactar en la disminución, es la de disminución de peso. ¿Qué pasa con los sistemas de salud? La propuesta que está haciendo la Organización Mundial de la Salud es que definitivamente los sistemas de salud deben cambiar, deben impactar o buscar más controlar la obesidad. Los sistemas de salud en general, y ahorita les voy a mostrar, hay que mirar de cada sistema de salud, se debería analizar las barreras, deben promoverse políticas para tener ambientes saludables en sistemas de alimentación, actividad física, y debe procurarse para que los países manejen datos o la data y costos para poder buscar soluciones a largo plazo. Las barreras que se encuentran en los diferentes países, independientemente del estado o del ingreso socioeconómico, son las mismas para todos: falta de políticas públicas e implementación. Hay muchas políticas, pero la implementación a veces es un poco compleja. Falta de formación en personal sanitario,
falta de reconocimiento de la obesidad como una enfermedad. Creo que en Colombia en eso ya estamos avanzando, ya costó muchos años a nivel mundial entender que la obesidad, más que un factor de riesgo, es una enfermedad. Falta de inversión financiera, costos elevados y estigmatización, tradiciones culturales. Los que manejamos obesidad pues sabemos que esto es una barrera muy grande. Falta de evidencia y de seguimiento e investigación. La Organización Mundial de la Salud creó estos 13 indicadores con el fin de analizar los diferentes países y ver qué tanto los sistemas están trabajando para tratar de disminuir o de impactar con la obesidad. Los ven ahí, son unos indicadores son de guías, otros indicadores son de manejo en los adultos y otros son políticas, o sea, se necesitan estos 13 indicadores y es cuando se tienen, nos muestran la capacidad que tiene un país o el paso que ha hecho hacia adelante para tratar de mejorar esta pandemia. ¿Y qué se encontraron? Encontraron que solamente un país respondió a que había implementado o estaba trabajando en 12 de esos indicadores, 12 de 13, que México, India, Reino Unido, Finlandia y Malasia trabajan afirmativamente en 11 de los 3 indicadores y que de los 60 países que acudieron a este llamado no tienen ningún indicador o solo uno de los 13 indicadores. Entonces, ¿cuál es la realidad de los sistemas de salud y cuál es la realidad del manejo de la pandemia a hoy? Primero, no se están recopilando datos en forma sistemática sobre la cobertura de los servicios de obesidad a nivel mundial. Las barreras, como ya les mencioné, son generalizadas para todos los países independientemente de los ingresos. Y detrás de este aumento global de las tasas de obesidad se encuentran sistemas que son deficientes para atender a las personas con obesidad y que perpetúan los prejuicios y el estigma. Faltan políticas públicas e implementación que aborden todo el problema. Hoy por hoy, pues en Colombia vemos que se han implementado muchas políticas, ha costado muchos años. Los programas de salud, los programas de obesidad no son únicos. Colombia, a diferencia, en otros países los programas son únicos, son nacionales, una única sola política. En Colombia hoy cada EPS tiene su programa con divergencia en los puntos de entrada. Está pasando que las guías y la mayoría de los programas están ingresando a los pacientes cuando tienen obesidad grado 2 con ya patologías instauradas. Estamos entrando muy tarde a, si me permiten el término, yo digo atacar la obesidad. Estamos atrasados 1 o 2 décadas. Debemos empezar mucho antes, desde el sobrepeso, para tratar de disminuir el impacto que está generando esta enfermedad en la creación, en la formación, pues en la muerte por muerte temprana por enfermedades crónicas no transmisibles. Muchas gracias.